Perfecto. Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches para los que ya tienen la hora nocturna. Es un placer nuevamente acompañarlos. Mil gracias a Ingrid por su invitación a dar inicio a esta tercera sesión. Hoy vamos a hablar sobre fisura anal. Se está haciendo algo diferente. Moderará el doctor Daniel Muñoz del Paraguay. Los doctores expositores son el doctor Betancourt, fellow de segundo año del Hospital Militar Central de Bogotá y discípulo. La doctora Wendy Sandoval del Hospital Nacional Sacamil de El Salvador. Bienvenida, doctora Sandoval. La doctora Benicia Pérez León del Hospital Civil de Guadalajara. Un saludo muy especial al profesor Maciel, que sé que está conectado. Y nuestros profesores invitados son el doctor Gunther Bosick, primer vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Coloproctología y profesor titular de la Universidad de Chile. Un saludo muy especial a todo el grupo chileno. Y el doctor Peter Pape, de la hermana República de Venezuela, con quien tenemos una estrecha relación. Bienvenidos y mil gracias por la invitación. El doctor Daniel Muñoz va a ser el moderador de la sesión de hoy y pudiéramos darle la palabra a él para iniciar. Dani, ya todo es tuyo, ¿no? Gracias a Eduardo por estar y a todos por haber aceptado la invitación. Perfecto, Ingrid. Vamos arrancando este club de revistas, de casos de revistas de reciente de la LAB. Cuando planteaste el tema de fisura anal, uno se preguntaba, bueno, pero eso está casi todo dicho. Pero no siempre es así, parece, ¿eh? O sea, vivimos mucho de la evidencia y de la reproducción de esa evidencia. Entonces, creo que va a ser un tema interesante y vamos dando comienzo con el doctor Nicolás Betancourt del Hospital Militar Central de Bogotá. Doctor Betancourt, todo tuyo. Gracias, doctor. Gracias, doctor Londoño, por la presentación. Y un saludo especial también a mis profesores del Hospital Militar, al doctor Martínez, al doctor Cenejo y al doctor Ibáñez. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, doctora Melo, una invitación reciente que me hizo para participar en esta charla. El tema que me corresponde es la eficacia del sitio de inyección de la toxina botulínica en la cicatrización de la fisura anal crónica. Mi nombre es Nicolás Betancourt, fellow de segundo año del Hospital Militar Central de Bogotá, Colombia. Voy a contextualizar un poco el tema. La fisura anal como concepto es muy importante definirla como un desgarro longitudinal del epitelio escamoso del canal anal desde el borde anal hacia la línea dentada, y puede ocurrir a cualquier edad, pero normalmente hay una incidencia a lo largo de la vida estipulada en un 11%. Esta es la fisiopatología. Vemos que la fisura anal aguda, hay una interrelación entre el trauma, dolor y la hipertonía y el espasmo recurrente que ocurre en estos pacientes, y se asocia a ciertos estados clínicos que se pueden presentar en pacientes, por ejemplo, como las heces duras, diarrea, estrés, la alta presión del canal anal, hay una disminución del flujo sanguíneo, hay un 10% de los pacientes que pueden evolucionar de fisura anal aguda a fisura anal crónica. Y esto es muy importante, sobre todo en la fisiopatología. Este es un artículo de 1989 donde hablan y hacen un análisis angiográfico post-mortem en 41 pacientes y identifican en ese análisis dos variantes de la arteria rectal inferior a nivel de la comisura posterior, y hemos visto que el tipo 1 hay una disminución, hay unas ramas bastante diminutas arteriales de la comisura posterior hasta en un 85.4%, y el tipo 2 hay unas ramas arteriales de calibre normal hasta en el 14.6%. Eso es importante conocerlo dentro de la fisiopatología. Obviamente ya con el venir de los años se han estudiado con estudios Doppler, donde se ha demostrado estos datos que son consistentes a nivel de la comisura posterior, y lo que hace pues que perpetúe la fisura anal a nivel posterior. El 90% de los pacientes pues presentan fisura anal crónica posterior, y las fisuras crónicas anales anteriores está estipulado en un 10%. Hay un 1-3% que se presentan las fístulas que son secundarias, las fisuras, perdón, que son secundarias a otras patologías.
Esta es la descripción de un paciente básicamente. La fisura anal hace salir lágrimas por los ojos y sangre por la cola. Estos son los signos semiológicos que tenemos que tener todos claros con respecto a la cronicidad de una fisura anal, como son la visualización de las fibras del esfínter anal interno, los bordes fibrosos y levantados, la papila anal hipertrófica y la hemorroide centinela. Y hay otra clasificación clínica que estipula que la fisura anal puede ser aguda hasta 6-8 semanas, de diferente literatura pues, dice que hasta 6-8 y otra dice hasta 8 semanas, y la fisura anal crónica se estipula mayor a 8 semanas. Estas son las estrategias, en un resumen de las estrategias de manejo de la fisura anal como tal. La recomendación grado 1B en los pacientes son las medidas generales, baños de asiento, la dieta rica en fibra y ablandadores del bolo fecal debe ser la condición que siempre le debemos decir a nuestros pacientes, así se sometan a otro tipo de tratamiento. Están otros, los tratamientos tópicos, que son los donadores del óxido nítrico, que generalmente es una recomendación grado 1A, que es el trinitrato de glicerol, que se presenta en cremas, el trinitrato de isosorbide, la nitroglicerina tópica del 0.3%, desafortunadamente no lo tenemos disponible en Colombia, sin embargo con estos ungüentos se ha demostrado que se presentan sobre todo mayor índice de cefaleas y de pronto posiblemente un mayor rechazo al tratamiento. Están los bloqueadores de los canales de calcio, una recomendación grado 1A que está estipulado en el artículo, y las tasas de éxito en fisura anal crónica se estipulan en un 30%. Esto sí contamos en Colombia, el diltiazem gel en un 2% y el nifedipino gel en un 0.3%. La toxina botulínica, la tipo A, es una recomendación y vamos pasando hacia lo que posiblemente si fallamos con el tratamiento conservador podemos pensar en una toxina botulínica que viene en presentaciones de 50, 100 y 200 unidades y en la diferente literatura está reportada con tasas de éxito y cicatrización del 60-80%, sin embargo las recurrencias a un año se estipulan un 50%. Y vamos con el tratamiento quirúrgico, que es desafortunadamente pues la dilatación anal actualmente no es recomendada ya que hay una esfincterotomía no controlada y esto lleva a un alto riesgo de incontinencia. Y vamos al tratamiento quirúrgico como es la fisurectomía con la aplicación de toxina botulínica que se puede y que más adelante voy a hablar de esto, y la esfincterotomía lateral interna que definitivamente tiene una superioridad con respecto a los otros tratamientos, y vemos acá abajo que el Botox versus cirugía, las tasas de cicatrización son del 67% versus 94% respectivamente. Esta es la presentación que tenemos, por ejemplo, acá en Colombia, el Allergan, el Botox de 100 unidades y el Dysport, y esta es la secuencia de cómo debemos diluirla y prepararla para poder realizar la aplicación de la toxina botulínica. Acá vemos que algunos efectos o eventos adversos en relación al Botox está la cefalea, que está reportada en un 5.1%, y la incontinencia, sobre todo para flatos, el 2.3% de los casos. Este es el mecanismo de acción que se hace con la toxina botulínica. Se une principalmente a las terminales nerviosas colinérgicas presinápticas e inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular, y tiene tres características que son fundamentales conocerlas, que genera un bloqueo selectivo, el bloqueo es temporal y reversible. Cuando utilizamos la toxina botulínica, la Allergan, el efecto normalmente es de 3 a 4 meses, otros dicen que es de 3 a 6 meses, hasta que genera un nuevo axón. Esta es la fisiopatología de cómo se une la cadena ligera de la toxina botulínica al SNAP25, y lo que hace es inhibir la acetilcolina en la placa presináptica para generar pues, la relajación muscular. Desde 1994, casualmente, un neurólogo hace un estudio con 12 pacientes y es el primer reporte de la literatura que hace con respecto al uso de la toxina botulínica en pacientes con fisura anal, con tasas de éxito hasta el 83%, ¿cierto? Sin embargo, a hoy, 2021, hay controversias con 3 puntos importantes: la dosis, el sitio de la aplicación y el método de aplicación. Y la toxina viene como a balancear el tema del manejo conservador hacia dirigirnos a un tratamiento quirúrgico. Este es el método de aplicación que tenemos en el Hospital Militar. Utilizamos en el esfínter anal interno de 5 a 15 unidades en el cuadrante anterior, en el cuadrante posterior de 5 a 15 unidades, así respectivamente hasta un tope más o menos de 60 unidades, o utilizamos también, inyectamos en cuadrante posterior y en cuadrante lateral izquierdo y derecho, en cada cuadrante 20 unidades. Este es el artículo que me corresponde, es un artículo que es publicado en una revista nigeriana en el 2020, sin embargo sus autores son
turcos. Es un análisis prospectivo randomizado, se lleva a cabo entre los años 2014 y 2018. De esta manera se aleatorizan los pacientes, son 80 pacientes, en el grupo 1 40 pacientes se hace aplicación de la toxina en el eje horario de las 3 y las 9 y a 40 pacientes en el grupo 2 la aplicación de la toxina en el eje horario de las 6 y las 12. A todos estos pacientes se realizó una fisurectomía de aplicación de la toxina botulínica, el procedimiento fue bajo sedación, se realizó bajo posición de litotomía, la aplicación total fueron 50 unidades de toxina botulínica, 25 y 25 unidades en cada lado. Y hay una particularidad en este estudio que se utiliza, me parece que se utilizó en este estudio, fue la utilización del ultrasonido endoanal dirigido hacia el esfínter anal interno. Los criterios de exclusión son importantes, que es la enfermedad inflamatoria intestinal y los pacientes que hayan tenido cirugía anal previo. Este es el timeline que se hicieron en estos pacientes, el seguimiento de la primera, segunda y la 12ª semana, y el objetivo primario era evaluar el dolor posoperatorio, evaluando pues la escala análoga del dolor, y los objetivos secundarios era evaluar la incidencia de infección, las tasas de infección, hemorragia, incontinencia, trombosis hemorroidal y las tasas de cicatrización a largo plazo. Estos son los resultados. Realmente los grupos fueron de similar tamaño, los pacientes fueron relativamente jóvenes, una edad promedio de 34 años, y los resultados claramente demostraron que en los pacientes en el grupo 2 presentaban una evaluación del dolor postoperatorio muchísimo menor con respecto al grupo 1 en la semana 1 y 2. No había diferencia significativa en la tasa de curación o cicatrización de la fisura, y las tasas de cicatrización en el grupo 1 se estipuló en un 82% y en el grupo 2 un 78% sin una P o sin una diferencia significativa en ambos grupos. Muy bien. Con respecto a las tasas de infección, incontinencia o hematoma no se presentaron, sin embargo, en el grupo 1, donde se inyectó en el eje de las 3 y las 9, 5 pacientes presentaron trombosis hemorroidal, y en el grupo 2 se presentó solamente un evento de trombosis hemorroidal. La discusión del artículo definitivamente no se demostró una diferencia estadísticamente significativa en las tasas de curación a largo plazo para los sitios de inyección de toxina botulínica. La aplicación en las posiciones 6 y 12 al parecer mostraron mejores resultados en términos de dolor postoperatorio, y se demostró que elegir estas ubicaciones en el esfínter interno era más benéfico que en los sitios laterales. Los métodos de aplicación de toxina aún son puntos de debate. Estos son la discusión que se da en el artículo, por ejemplo, con respecto a la dosis, y hacen énfasis con un metaanálisis que es publicado en el 2016, un metaanálisis polaco, y donde evalúan 34 estudios que fueron prospectivos, 1.577 pacientes, y las unidades de toxina botulínica, la aplicación variaba entre 5 a 150 unidades por persona. La eficacia es muy variable con respecto a las tasas de cicatrización, entre un 33 a un 96%, sin embargo se presentaron incontinencia transitoria en este estudio en un 5.01%, y concluyen que la dosis de la toxina no tiene ningún efecto en este metaanálisis para las tasas de cicatrización o complicaciones asociadas. Esto es la discusión con respecto a la dosis. También se hace discusión con respecto al sitio de inyección, si se puede hacer uni o bilateral, y este estudio randomizado que es publicado en el 2018, lo que hacen es un estudio inglés, lo que hacen es randomizar 49 pacientes que se llevan a inyección bilateral, 50 unidades y 50 unidades en el eje de las 3 y las 9, y 51 inyecciones de toxina botulínica, 100 unidades en el eje de las 3. No hubo tampoco diferencia en las tasas de cicatrización, cuando es bilateral el 53.5% y cuando es unilateral el 52.2%. Lo que sí demostró este estudio es que hay mayor resolución del dolor en el grupo donde se realizó inyección bilateral después de la aplicación. Sin embargo, hay menor tasa de incontinencia en el grupo de inyección unilateral. Y lo otro que se discutía es realizar la fisurectomía más la aplicación de la toxina botulínica, y en este estudio se evalúan 102 pacientes más la aplicación de la toxina botulínica, un total de 100 unidades en la base de la fisura, y las tasas de cicatrización fueron de 66.3%, la resolución de los síntomas, pero presentaban pues algún tipo de cicatrización incompleta, hasta un 95%, y la incontinencia en el posoperatorio inmediato y a 12 semanas de seguimiento
fue de 6.8% y 0% respectivamente. No había recurrencia reportada a los 33 meses de seguimiento. Definitivamente en ese artículo se sigue discutiendo que no se evidenció pues, incontinencia en ninguno de los pacientes, y algo que fue llamativo es la utilización del ultrasonido para asegurar la aplicación de la toxina botulínica al esfínter anal interno, y que no sea aplicada esta en la submucosa o en el esfínter anal externo, lo cual pues esto permite que la parálisis sea mucho más efectiva, y que la menor puntuación del dolor puede deberse a una menor incidencia de las hemorroides trombosadas que se presentó en el grupo 1 gracias a la diseminación limitada de la toxina en el tejido fibrótico. Como conclusiones, reportan pues que la inyección de la toxina botulínica anterior y posterior pueden ofrecer directamente mejores puntuaciones con respecto al dolor posoperatorio y menos complicaciones, y es más confiable en la inyección de 50 unidades guiadas por ultrasonido, que es algo nuevo realmente, en la región anterior y posterior del esfínter anal interno comparado con las regiones laterales. Esto era todo lo que me correspondía. Mil gracias. Perfecto, muy bien, doctor Nicolás. Excelente. Vamos a pasar todas las lecturas de los artículos, y luego pasamos a hacer los comentarios de los panelistas, y vamos a ir respondiendo las inquietudes y los comentarios de los participantes. A continuación, la doctora Wendy Sandoval, del Hospital Nacional Sacamil de San Salvador, nos va a presentar el caso que trajo, ¿sí? Doctora Wendy. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer porque es la primera vez que estamos participando en el Club de Casos y Revistas. Es la primera vez que tenemos un residente de coloproctología en el hospital. Agradecer a mis docentes por la orientación siempre brindada. Ahora vamos a hablar un poco acerca del efecto a largo plazo de la dilatación anal estandarizada para la fisura anal crónica sobre la incontinencia anal. No estás compartiendo la pantalla aún, Wendy. Permítanme. Clica tu presentación y, ok. Ahora, gracias. Vamos a hablar acerca del efecto a largo plazo de la dilatación anal estandarizada para la fisura anal crónica y su efecto en la continencia anal. Vamos a hablar de ese estudio israelí publicado este año, 2021. Se realizó en la unidad de cirugía colorectal en el Centro Médico Universitario de Soroka, Israel. Este estudio tenía como objetivo evidenciar el impacto negativo que podía tener la dilatación con balón neumático en el tratamiento de la fisura anal, estableciéndolo como un tratamiento estandarizado para posteriormente evaluar la función del esfínter anal. Antes que nada, vamos a recordar un poco acerca de que en la fisura anal crónica es común, frecuente, que en la evaluación digital del paciente encontremos hipertonicidad del esfínter anal interno. Es un hallazgo clásico y por ello llevó a la resolución de establecer si había o no una relación causa y efecto entre el tono del esfínter que estuviese aumentado y la presencia y desencadenamiento de una fisura anal. Dado a esto, en 1960 se instauró el estiramiento manual del esfínter o la dilatación manual. Esta perdió su popularidad alrededor de mediados de los 70 con el advenimiento de la esfinterotomía lateral interna,
para luego en 1980 establecerse este procedimiento quirúrgico como el estándar de oro para el tratamiento de fisura anal crónica. Asimismo, porque se observó que la esfinterotomía lateral interna era una técnica precisa, medible, era menos traumática y probablemente era más exitosa que sus resultados en comparación con el estiramiento manual del esfínter. Asimismo, se hicieron investigaciones para evaluar y comparar la dilatación manual, que consigo llevaba riesgo de incontinencia temporal en un 30%, 10% de riesgo de incontinencia fecal permanente. Se observó que no es más efectiva objetivamente que la esfinterotomía lateral. Y luego, esta que pasó a ser algo el estándar, vimos que aunque era un procedimiento apropiado, tenía complicaciones consigo que se presentaban hasta en el 3% de los pacientes a las que se le efectuaba, presentando posteriormente a estos pacientes fístulas, sangrado, abscesos o falta de cicatrización de heridas. Es por ello que hace más de 25 años se instauró la dilatación del balón neumático como una alternativa. ¿Por qué? Porque se observó que este método es menos traumático, más preciso, medible, que es una técnica totalmente reproducible, y con esta dilatación neumática de balón nosotros podemos pasar por alto la lesión anatómica que la dilatación manual le producía al esfínter interno y las complicaciones sépticas que la esfinterotomía lateral interna producía. Es por ello que se realizó este estudio en donde se evaluaron 1.536 pacientes. Esta base de datos fue tomada de los registros digitales del Centro Médico de Israel. Fueron pacientes que fueron atendidos por fisura anal crónica a los que se les realizó como tratamiento estandarizado la dilatación neumática únicamente. Pacientes atendidos desde enero del 2000 hasta diciembre del año 2016. Sin embargo, tenían ciertos criterios de inclusión, eran pacientes que oscilaran en una edad de entre 18 y 60 años, que no tuvieran otra patología concomitante como hemorroides, pacientes que enfermedad de Crohn u otras patologías anorficiales fueron descartados. Por todo ello, la muestra se redujo a 548 pacientes. La recolección de datos, ya depurados estos pacientes, se realizó por vía telefónica, un cuestionario, para poder dividir a los pacientes en dos grupos. Aquí, nada más recalcar que los pacientes no tuvieron reintervenciones quirúrgicas por otro tipo y no se tomó en cuenta la paridad de las mujeres en el estudio. Ambos grupos, como les decía, el grupo A, que correspondía solo a 85 pacientes porque fueron los que sí aceptaron participar en el estudio, y el grupo B, que incluía 463 pacientes que fueron los que no aceptaron participar en el estudio, más sin embargo fueron tomados en cuenta. En cuanto al análisis estadístico, pues los datos fueron presentados tabulados en Excel, se analizaron por GraphPath Software. La significancia estadística para este estudio fue por medio de la prueba t-test no paramétrica de Mann-Whitney, y que es una variable que era para las variables continuas. Y la significancia estadística para este estudio se tomó considerando una P menor de 0.5, pero para las variables categóricas, que son las que vamos a ver más adelante en los cuadros, se presentaron y analizaron por medio de la prueba de Fisher. Este estudio como tal es un estudio descriptivo observacional de corte transversal con temporalidad retrospectiva. Utilizaron como instrumento de evaluación para la continencia posterior en la escala de Wexner y que fue consultado por vía telefónica. En cuanto a los resultados del estudio, pudimos observar que la muestra, a pesar de que era diferente, ya que los pacientes del grupo A, que eran los que se aceptaron, correspondían al 15.5% y el grupo B, que correspondía al 84%, no tenían diferencia en las edades, en los rangos de edades no había diferencia, eran similares. Igual en la distribución por género, observamos que tanto la distribución hombre-mujer fue similar, el seguimiento de los pacientes en cuanto al transcurso de los años fue similar de igual forma. Con respecto a la segunda cirugía de los pacientes, fue considerado una segunda cirugía como una nueva intervención con el balón. Fueron solamente el 4.2% de la muestra total.
Y el tiempo entre los procedimientos, entre la necesidad de realizarse una nueva dilatación, los pacientes oscilaba desde menos de 1 año hasta 10 años. Con respecto a las variables categóricas, que aquí solo se incluyeron a los pacientes que sí aceptaron participar en el estudio, son pacientes que tuvieron todos, casi la mayoría, en el 76% de los casos, tratamiento prequirúrgico farmacológico con reblandecedores de heces y así también con nifedipina en gel al 0.2%. Recurrencia de las molestias en un 33% aproximadamente. Recurrencia de fisura documentada por los controles subsecuentes en coloproctología en un 15%. Y el tiempo para que sucediera esta recurrencia fue desde 2 hasta 49 meses. Cabe destacar que los pacientes con dilatación neumática de balón tuvieron un valor del score Wexner menor de 0 en un 94%. Solo un 6% tuvieron tasas de incontinencia demostradas a través de del test vía telefónica. Ahora, la dilatación con balón básicamente tiene más de 25 años de estar siendo parte de los métodos quirúrgicos que se pueden utilizar. En este estudio de Nueva York se realiza un estudio equitativo en muestra de 175 pacientes que se les realizó dilatación con balón y 100 pacientes a los que se comparó con esfinterotomía lateral interna, se comparó con el gold estándar y se concluyó que la cicatrización fue equitativa para ambos grupos. Sin embargo, la tasa de complicaciones se vio aumentada o presente solo en aquellos pacientes que habían tenido o realizado esfinterotomía, ya que tenían un 4% de complicaciones de la herida y un porcentaje de incontinencia de 2%. Y al contrario, los pacientes que habían sido intervenidos con el balón, básicamente ninguno tuvo una tasa de 0% para incontinencia. La tasa de curabilidad para balón en este estudio nos revelaba que la curabilidad a 3 meses fue de 94% y la liberación del dolor posterior al procedimiento se comenzó a evidenciar en los pacientes después de 12 horas del procedimiento y no registraban complicaciones. Asimismo, en este ensayo clínico controlado realizado en Italia por el doctor Adolfo Renzi, se evidenciaba que de igual forma se compararon pacientes con dilatación de balón neumática versus el gold estándar, con la diferencia y agravante que aquí se comparaban por medio de ultrasonografía endoanal para verificar si había o no alteración en anatomía del esfínter. Y se encontró que 24 pacientes con balón y 25 con esfinterotomía, de los cuales la curabilidad de fisura fue del 83% para balón y 92% para esfinterotomía. Sin embargo, ambos se veía que bajaban la presión en manometría anal, ambas lo bajaban 32 y 34% respectivamente, más sin embargo, al realizarles la prueba con ultrasonografía endoanal para evidenciar la integridad del esfínter anal, se observó que los pacientes con balón tuvieron un 0% de disrupción y los pacientes con esfinterotomía lateral tenían un 16% de lesión y en el comprobado con el ultrasonido endoanal, esto con un seguimiento de 2 años. Entonces se concluía que sí había una equidad en cuanto a la tasa de curabilidad, más sin embargo, la tasa de incontinencia sí era manifestada en los pacientes con esfinterotomía a 2 años, a seguimiento a 2 años. Y para terminar, se determina el JAMA en busca de determinar la prevalencia comunitaria de incontinencia anal, evidenció que los pacientes mayores de 60 años tienen una predisposición anatómica o que ya tienen cambios anatómicos establecidos en cuanto al pasar por el tiempo, por la edad cronológica. La tasa de incontinencia en los pacientes menores de 60 años es de 0.8 para hombres y de 1.4 para mujeres. Y al subir la edad a 60 años, esta aumenta en un 5% para mujeres y en un 2% para hombres. Esto es fundamental en el estudio que acabamos de discutir, ya que este fue uno de los valores por los cuales se decidió solo incluir pacientes de 60 años. En conclusión, con la literatura revisada,
se llega a determinar que el balón sí tiene una buena efectividad, sin embargo, el gol siempre se debe de comparar con el gol estándar. Hay evidencia anatómica en donde sí hay tasas de incontinencia posterior en los pacientes con esfinterotomía, sin embargo, habría que investigar un poco más acerca de esto y como siempre, el estudio valoraba mucho el hecho de que no había recidiva de la fisura en los pacientes, no había disminución en la tasa de incontinencia y no había disrupción anatómica. Gracias. Excelente exposición, doctora Wendy, sobre tu artículo. Muy bien, damos continuidad al club de revistas con la presentación del artículo de la doctora Benicia Pérez León del Hospital Civil de Guadalajara. Doctora Benicia. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero dar las gracias por la invitación a participar, a realizar esta presentación del siguiente artículo. Bueno, es un artículo turco donde los autores realmente no son muy reconocidos en el medio, por lo que a pesar de esto es un artículo que está publicado en el Disease Colon Rectum en el 2021, que es una revista de alto impacto en el que tiene estándares muy estrictos para la publicación de los estudios, por lo cual la revista nos da a conocer que es un artículo que va a ser bastante interesante. Ellos van a definir lo que es una fisura anal, acorde a ya todo lo publicado en la literatura, lo que ya sabemos. Van a definir que es una fisura anal crónica, aquella con una evolución de 6 meses, de 6 semanas, perdón, o más, pero sin embargo, durante el cuerpo del artículo, vamos a ver que indistintivamente lo manejan entre 6 u 8 semanas. Toman en cuenta el tratamiento conservador como aquellas que son las medidas higiénico-dietéticas en un tratamiento médico que utilizan nitroglicerina, bloqueadores de calcio, bloqueadores de los canales de calcio y la toxina botulínica, y el tratamiento estándar quirúrgico, que es la esfinterotomía lateral interna. Bueno, para esto, como ya mencionamos, bueno, el artículo, el título de nuestro artículo, que va a ser los resultados a corto plazo del plasma rico en plaquetas en el tratamiento de la fisura anal crónica, es un estudio controlado randomizado. Hablando del plasma rico en plaquetas, este es empleado para el tratamiento de heridas crónicas, pero no se ha utilizado o no hay artículos en los que nos hablen sobre el tratamiento en las fisuras anales crónicas, siendo este el valor del artículo que les están dando. El plasma rico en plaquetas tiene una gran cantidad de factores de crecimiento que aceleran la cicatrización y favorecen la misma en las heridas crónicas, por lo que comparado con otras terapias de regeneración, es muy fácil de realizar, de preparar, es de muy bajo costo, no requiere un equipo complejo, por lo que se puede realizar en el mismo consultorio. E inclusive realizarlo sin la necesidad de aplicar algún anestésico local. Para este estudio se obtuvo sangre del mismo paciente en la primera consulta, 10 centímetros, se centrifugó en 2 ciclos, en el resultado se obtuvieron 2 centímetros del plasma rico en plaquetas, que se aplicó en la base de la fisura, en los bordes laterales derecho e izquierdo de la misma, que se aplicaron 0,7 centímetros cúbicos del plasma. No es el estudio. Bueno, el estudio se inició con 60 pacientes entre 18 y 65 años en un periodo de enero a octubre de 2019. De estos pacientes, 16 se excluyeron, 7 se negaron a participar en el mismo y 9 fueron por distintas causas. Fueron por presentar múltiples fisuras en localización fuera de línea media,
por tener una localización atípica, pacientes con tuberculosis, pacientes con cáncer, con cirugías previas a nivel del orificio anal, entre otras causas. Considerando todas estas causas, nos damos cuenta que los autores tenían perfectamente estructurado qué tipos de pacientes querían ellos para este estudio, dejando 44 pacientes en total, en el cual se asignaron en 2 grupos, un grupo de estudio en donde estaba el plasma rico en plaquetas y el grupo control, teniendo semejanza a estos 2 grupos, que ambos utilizaron nitroglicerina tópico y el grupo control simplemente el tópico, aplicándose 2 centímetros del tópico a nivel de la fisura 2 veces al día. 3 pacientes salieron del estudio, en el cual uno fue para el grupo de estudio, el plasma rico en plaquetas, y el otro para el grupo control, en donde no fueron a las consultas de seguimiento y además no pudieron ser localizados durante el estudio. Ellos analizaron estos síntomas que fueron el estreñimiento, el sangrado del prurito, pero sobre todo tomaron como mayor importancia el dolor, el cual se evaluó a través de lo que fue la escala visual análoga para el dolor. Bueno, como ya mencionamos, fue en la primera consulta donde en el grupo de estudio se aplicó el plasma rico en plaquetas y después se fue evaluando a los 10 días, al primer mes y al segundo mes. Ellos tenían en cuenta aquellos pacientes que tenían una curación total, aquellos que tenían una epitelización completa, una cicatrización completa de la fisura y estuvieran fuera y que no tuvieran ningún síntoma. Pero además de esto, aquellos pacientes que no tuvieran ningún síntoma, que no tuvieran dolor, aunque no tuvieran una epitelización completa, o sea, tuvieran una epitelización parcial, también fueron incluidos en el grupo que son de cura completa. Como vemos en esta diapositiva, ellos nos podemos dar cuenta que ellos utilizaron análisis estadísticos bastante exhaustivos y muy completos, por lo que todos los valores tienen una significancia estadística importante. Los resultados en este artículo, vemos en los datos demográficos no hay una variación en la primera consulta. Vemos que aparece un síntoma que no se presentó del inicio, fue cefalea. La cefalea llama la atención que al presentarse los primeros 10 días tiene en el grupo de plasma rico en plaquetas, a los 10 días son 9 pacientes, pero después del primer mes ya disminuye significativamente, tomando en cuenta que al segundo mes aumenta. Todo esto lo tenemos considerado estado al uso de la nitroglicerina. Lo tenemos en cuenta, ellos tomando en cuenta el valor más importante para ellos, que fue el dolor. Analizaremos en esta gráfica cómo en la primera consulta en ambos grupos el dolor era muy similar, 0,5 para el grupo de plasma rico en plaquetas y 6,8 en el grupo control. Pero como en la evolución de las consultas del seguimiento a los 10 meses y a los 2 meses, esta actitud se va ampliando considerablemente hasta que en el segundo mes ya observamos a 0,57 de los pacientes del grupo de plasma en plaquetas a 3,5 en el grupo control. Ya, y cuando ellos toman en cuenta lo que es la cicatrización y epitelización de los pacientes, vemos al final de la tabla en el grupo de plasma rico en plaquetas desde el día 10 ya tenían 20 pacientes en una curación completa, ya sea fuera de dolor, pero 14 de ellos, que es el 67%, tenían una epitelización parcial, pero fueron tomados en cuenta como obviamente
que a pesar de que tuvieron una epitelización parcial, pero sin síntomas, era una cura completa. Llegando a la conclusión que ellos llegan, es que el plasma rico en plaquetas, utilizarlo en una fisura anal crónica no tiene efectos adversos y que se puede usar como una alternativa a la cirugía en pacientes con fisura anal crónica. Lo que nosotros podemos sacar de este artículo del estudio es que el plasma rico en plaquetas es mejor que la nitroglicerina tópica para las fisuras anales crónicas. ¿Por qué es mejor? Porque aquellos mejoran el dolor, mejoran a la cicatrización, es de muy fácil preparación y de bajo costo. Este estudio no tiene un seguimiento a largo plazo, por lo que no podemos obtener valores de recurrencia para compararlo con los otros estudios previos. También es importante considerar que es el primer estudio que evalúa el plasma rico en plaquetas como tratamiento para una fisura anal crónica. Bueno, para finalizar, este artículo tiene 36 bibliografías, de las cuales simplemente 9 son actuales, de 5 años a la fecha. Muchas gracias. Qué excelente, doctora Benicia. Muy buena la presentación del artículo. Bueno, se presentaron los 3 artículos y bueno, hay suficiente material para desencadenar una buena discusión sobre un tema que a priori o en la previa parecía como todo sabido y todo asentado. Muy bien. Bueno, vamos a dar paso a los comentarios de nuestros panelistas. A ver si el doctor Gunther o el doctor Peter quieren comenzar a hacer unos comentarios sobre las presentaciones, que fueron bastante completas y buenas, aunque algunos artículos, o sea, bastante llaman la atención bastante, ¿sí? Profesor Gunther. Sí, yo primero felicitarlo a los presidentes, muy buenas las presentaciones, muy claras. Cuando uno hace una presentación de un artículo, tiene que no solamente transmitir si el artículo es bueno o es malo, o si merece algún tipo de análisis un poco más crítico. Sin embargo, la sensación que yo tengo, por lo menos en la experiencia, y esto es la experiencia personal que uno tiene, que el factor más importante en el desarrollo de una fisura anal es los pacientes que tienen constipación o que pasan por periodos intermitentes de constipación. Y creo que ese es el pilar fundamental de la fisura. Todos los tratamientos que uno puede ver con diferentes tipos de productos químicos buscan no dañar el esfínter, que sea reproducible, ojalá que sea bajo costo y con buena efectividad. Porque la alternativa es hacer una esfinterotomía lateral interna. Y antes de que existiera la endosonografía, la verdad es que los proctólogos tenemos que reconocer que hacíamos una esfinterotomía interna según a nosotros nos parecía, y uno podía decir, no, yo corto el 50, yo corto el 30% del esfínter, pero la verdad es que uno no tenía ni una seguridad desde el punto de vista técnico de cuánto era lo que estaba cortando del esfínter realmente. Con la endosonografía eso ha cambiado un poco, y ahora sí se puede evaluar cuál es la real efectividad en cuanto a la resección o al corte del esfínter que uno hace. Yo creo que desde mi punto de vista creo que los pacientes deben mejorar su tránsito intestinal como primera prioridad, los pacientes con la fisura, independiente de todos los fármacos que uno pueda utilizar posteriormente. Acá en Chile no se usa nitroglicerina, nosotros usamos nifedipino, entre 0,2 y 0,4%, dependiendo de la magnitud de la fisura, cuánta evolución tiene, etcétera, etcétera. Pero creo que, insisto, lo fundamental es mejorar el tránsito intestinal del paciente. El paciente mejora el tránsito intestinal y mejora la fisura mucho. Lo que pasa es que después vuelve nuevamente a recaer en estos episodios de constipación y vuelve a recidivar la fisura. O los pacientes que uno trata vuelven a tener su fisura y no vuelven nuevamente a verlo a uno, y uno piensa que se mejoraron. Y no se han mejorado. Están buscando otra opinión en otro proctólogo que probablemente haga otro tipo de tratamiento. Así que la fisura es un tema bien importante, y el tema está, creo yo, en deposiciones sanas. Eso significa que no sean duras. Eso. Ok, perfecto, profesor Gunther. Doctor Peter, ¿alguna consideración general para después tratar de entrar en algunas cuestiones más específicas? ¿Su experiencia, doctor? Bueno, primero quería felicitar a los residentes por su excelente exposición.
es importante que evaluemos donde se publican los trabajos, pues, y como dijo la doctora Pérez, vemos aquí, yo tuve la oportunidad de ver los trabajos y vemos que los dos trabajos iniciales tienen una metodología y adolecen de ciertas cuestiones que deben ser consideradas en un trabajo para que sean importantes y que tengan trascendencia en la práctica médica, en la práctica clínica. Fíjense cómo el trabajo que nos menciona la doctora Pérez es un trabajo prácticamente impecable desde el punto de vista estadístico y de las normas para publicación. Y es publicado en una revista muy importante. Creo que de todos los trabajos que hemos visto, porque la pregunta que nos hicieron era ¿qué se está haciendo nuevo para el tratamiento de la fisura anal? Creo que nos podemos enfocar como novedoso es el tratamiento de utilizar el plasma rico en plaquetas en el tratamiento de la fisura anal. Yo he tenido la oportunidad de leer trabajos de utilización de plasma rico en plaqueta, pero en fístulas perianales, en el uso de la coloproctología. Creo que es el primer trabajo que leo de la utilización del plasma rico en plaquetas en fisura anal. Lo otro, bueno, ya sabemos el tema de la toxina botulínica, que sigue siendo un tema de debate, dosis, dónde ubicarla, si es en el espacio interesfinteriano, si es en el esfínter interno, cuánta dosis vamos a aplicar y cuáles son los efectos que ella puede tener sobre la continencia anal, que bueno, posteriormente entraremos en más detalle. Y en el tema de la dilatación, la dilatación que propone este trabajo no es con balón, es con la utilización de unos dilatadores anales, que son los dilatadores de Son, no es con el balón neumático, que son dos tipos de dilataciones que se pueden hacer. Pero bueno, como dice el doctor Muñoz, tenemos tela para cortar esta noche. De acuerdo con el doctor Gunther, que lo principal que tenemos que hacer en estos pacientes es regularle su tránsito intestinal. Eso es algo básico y tenemos que tener aquí nuestros queridos residentes, tomar eso en consideración. Esa es la primera medida que tenemos que tomar en nuestros pacientes con fisura anal, que es la regularización de su tránsito intestinal. Perfecto, doctor Peter. Vamos a entrar en calor porque tenemos unos minutos para esto. ¿Qué opinan nuestros panelistas sobre la utilización de... Me imagino que, bueno, cada quien tiene su experiencia en dilatar estenosis, por ejemplo, de anastomosis colorectales. O sea, y a mí me llamó la atención el tema de cómo lo dilataban, porque en este trabajo, doctor Peter, sí utilizaban al comienzo los balones, pero lo dejaron enseguida por una cuestión económica, creo, y empezaron a usar los dilatadores de SOR, creo, ¿verdad? Que eran hasta 4 centímetros, en tres tamaños. ¿Ustedes tienen alguna experiencia en cuanto a dilatación de anastomosis colorectales estenosadas? Y lo que me llama la atención es que no vi, o sea, no sé si la doctora me comentó, la presión con la que insuflan el balón para poder causar el efecto que dicen que causan con esta dilatación controlada. ¿Alguna opinión sobre eso? Es bastante peculiar esto. Bueno, el trabajo que leí quizás no pude ver esa parte que usted comenta, pero eran con los dilatadores de Son. Sin embargo, cuando se utiliza la dilatación neumática, eso se coloca a una cierta cantidad de atmósfera durante 6 minutos, para durante 6 minutos mantener el esfínter algo distendido, pues, y ese es el efecto del balón en el esfínter anal. Hemos tenido casos de estenosis en anastomosis colorectales, donde se ha utilizado la dilatación neumática. Eso lo hacen nuestros colegas los gastroenterólogos en la unidad donde nosotros trabajamos, y sí hemos tenido buenos resultados con esa dilatación neumática para ese tipo de anastomosis, pues, en estenosis. Perfecto, doctor Peter. ¿Algún concepto que le llamó la atención en cuanto a la definición de qué es curación para estos pacientes? El concepto de cicatrización completa. ¿Algo que comentar con respecto o es variable ese concepto y pudiera dar inconsistencias a los informes de los estudios o de los artículos? Profesor Gunther. Sí, en realidad la definición de mejoría es
muy relativa. Yo en general creo que hay varios grupos de pacientes. Primero hay pacientes que calman el dolor, se le alivia el dolor, porque al paciente lo que le importa es que no tenga dolor. Eso es lo que le importa. Y tú lo examinas y todavía tiene una fisura, pero el paciente no le duele, curiosamente. Hay otros que tienen cicatrización parcial, en que tú ves que la fisura ha cicatrizado, pero aún queda algo de fisura, sobre todo hacia la parte distal, externa, y también se les alivia el dolor. Y finalmente están los que cicatrizan completo. Pero poder definir cuál es la mejoría, claro, tú la puedes definir desde el punto de vista clínico, o la puedes definir desde el punto, decir clínico estoy diciendo sintomático, o la puedes referir desde el punto de vista anatómico, es decir, si hubo cicatrización o no. Pero también hay un grupo de pacientes en los cuales tú ves que cicatriza la fisura completa, pero el paciente se sigue quejando que le duele. Así que es una variedad y un variopinto grupo de pacientes acá, que uno finalmente tiene que tratar de aliviar el dolor al paciente utilizando el método que defina cada uno. Y lo mismo vale, por ejemplo, para el uso de las cremas tópicas. ¿Cómo tú controlas qué cantidad de crema tópica es la que se está poniendo el paciente? Es imposible, uno no sabe. Uno le puede decir, mire, más o menos del porte de, no sé, de un guisante, de un poroto, esa cantidad de crema échese, pero uno no sabe si el paciente se echa eso, se echa más, ¿cierto? Pensando que mientras más me echo, más rápido me mejoro. Entonces es súper difícil controlar esto. Pero en mi opinión, creo que lo fundamental es que el paciente mejore desde el punto de vista sintomático. Independiente de que a veces la cicatrización pueda no ser de buena calidad, pero es muy difícil poderlo definir, es súper difícil. Sí, profesor Gunter. Bueno, vamos a dar paso a un comentario del profesor Maciel y luego hay una pregunta en el chat. Profesor Maciel, si quiere hacer su comentario, lo escuchamos con mucho gusto. Ya tenemos unas cuantas preguntas que están en el chat. Maciel puede hablar, tienen que pasarlo a que esté dentro de los panelistas. Sí, ya lo voy a habilitar. Ya lo voy a habilitar. Ahí Ingrid ya lo habilita. Bueno, mientras conectaba al doctor Maciel, quería comentarles que dentro de los parámetros prácticos que tiene la Asociación Americana de Colon y Recto, la última actualización fue en el 2017, el algoritmo que ellos utilizan es, para el tratamiento de la fisura anal es utilización de cremas inicialmente. Si esto falla, recomiendan usar la toxina botulínica, y si esto falla es que se indica la esfinterotomía lateral interna. Ese es el algoritmo que hoy en día tiene la Asociación Americana de Colon y Recto. Perfecto, gracias, doctor Peter. Ya el doctor Maciel está habilitado. Okay, gracias. ¿Comentario del profesor? Solamente quisiera hacer unas situaciones puntuales. Uno, la dilatación con balón no puede ser neumática, tiene que ser hidráulica. ¿Bien? Es decir, el balón lo tienes que llenar con agua. El aire se comprime y entonces cuando tratas de dilatar una estenosis o en este caso una contracción del esfínter con aire, lo que va a hacer que en las dos puntas distal y proximal del área que está más cerrada se va a dilatar el balón, pero el otro no. Cuando metes líquido, el líquido no es compresible y entonces la dilatación es completa, se forma la salchicha completa. Entonces, ojo con eso, no se puede dilatar con aire, se tiene que utilizar líquido. ¿Bien? Y sí, sobre lo que mencionaba el doctor Pape y el doctor Gunter, es una de las cosas que la doctora Benicia puntualizó muy bien. No hay claro nada que nos diga cuáles son los pacientes que están curados. Todos los artículos, todos los que se pusieron, decían la curación es la epitelialización y la falta de dolor, que no haya dolor. Sin embargo, al final, todos
se iban a que no tuviera dolor, exactamente como lo menciona el doctor Gunther. Pero pues esto implicaba alteraciones en el método, ¿bien? Y entonces vemos, por ejemplo, en lo que puso la doctora Benicia, ella decía, desde los primeros 10 días ya no hay dolor y hay una epitelialización que es incompleta, pero de todos modos lo consideraban como una curación. Y algo más que llamó la atención, a mí me llamó la atención en lo que decía la doctora Sandoval, ¿bien? Es que hacían fisurectomía, ¿bien? Además de su tratamiento, ¿bien? Y esto, pues, no es un tratamiento así totalmente aceptado. O haces puedes quitar la papila hipertrófica, en ocasiones si encuentras lesión, algo que no está bien dentro de esa fisura, pues lo quitas. Si no, la dejas en paz y solamente haces la esfinterotomía. Y también en lo que mencionó el doctor Betancourt, evidentemente si vas a inyectar toxina botulínica o lo que tú quieras inyectar en el área donde están las hemorroides, o sea, por la posición que él nos dio, vas a tener trombosis de las hemorroides. O sea, esto es lógico, es simplemente por la posición donde el cuadrante donde estaba poniendo las inyecciones, y yo creo que eso eran los puntos que alcancé a detectar de estos artículos, y aunque en todos hicieron pues una mezcla de los puntos finales. Es de llamar la atención que algunas de las técnicas, sobre todo las que presentaron, no tienen un seguimiento a muy largo plazo. O sea, es difícil poder comparar tanto la toxina botulínica o la dilatación, bien, contra los efectos de la esfinterotomía lateral interna, porque no tiene seguimientos todavía a 3 o 5 años o a 10 años. Bien. Gracias por dejarme participar. Excelente, profesor Maciel, siempre un gusto escucharlo. El profesor Gunther está contestando en el chat algunas preguntas. ¿Algún comentario en particular, profesor Gunther, en cuanto o el doctor Peter, por favor, qué lugar tendrían estos tratamientos de plaquetas en el algoritmo de tratamiento actual para estas fisuras crónicas? ¿Algún lugar y en qué momento? ¿Alguna opinión? Bueno, creo que es muy temprano para poder hacer las indicaciones en el área nuestra, ¿no? De la coloproctología, sobre todo en este tema de la fisura anal, porque como vimos en la literatura, está reciente estas publicaciones. Pero si nos trasladamos al uso del plasma rico en plaqueta en otras especialidades, sobre todo en el área de la traumatología, y en la parte de la cirugía plástica reconstructiva, vemos que el plasma rico en plaqueta cada día está cobrando o está ganando más espacios para favorecer los procesos de cicatrización. No he tenido experiencia en su uso, nunca lo he utilizado. Hay un nuevo producto que es un mismo plasma rico en plaquetas, pero con factores de crecimiento. El nombre comercial no tengo conflicto de interés, por lo tanto lo puedo decir, es el Endore. Y es un plasma rico en plaqueta un poco mejor que el que están mencionando acá. Es decir, esto se está evolucionando de manera muy rápida y los resultados que se han tenido en otras especialidades ha sido muy bueno cuando hablamos de procesos de cicatrización. Por lo tanto, creo que sí pudiese tener en lo adelante una utilidad para nosotros y tenerlo siempre en consideración. Sobre todo, por ejemplo, estos casos, que como decía el doctor Gunther, tienes pacientes que la herida persiste abierta, es la herida que le fastidia, es la herida que le duele, y entonces empezamos a poner el nitrato de plata, empezamos a hacer otro tipo de cosas. Estos son pacientes que pudiésemos beneficiarlos con este plasma rico en plaquetas, por su contenido biológico y esencial de factores de crecimiento, factores anticrecimiento tumoral, etcétera, etcétera, todo lo que contiene ese plasma.
Es decir, lo considero que sí pudiese tener cabida de ahora en adelante en nuestra especialidad. Perfecto, doctor Pitt. Levantó la mano el doctor Londoño. ¿Quiere hacer un comentario? Sí, mil gracias. Sí, Primero doctor, que te todo, escuchamos. las gracias al profesor Maciel por sus comentarios. Siempre es un privilegio poderlo oír y principalmente para la generación joven que nos acompaña. El profesor Maciel es uno de los abanderados de la coloproctología de México y no solamente de México, sino de toda Latinoamérica. Y como ustedes lo vieron, realmente resumió en 2 minutos la esencia de lo que pensamos nosotros es el manejo de la fisura anal. Solo 2 comentarios. No tenemos experiencia en el uso de la dilatación hidráulica y tampoco tenemos ninguna experiencia con las plaquetas enriquecidas, pero seguramente, como muy bien lo dice el doctor Pape, en un futuro cercano muy probablemente va a ser uno de los armamentarios que vamos a utilizar. La forma como lo hacemos nosotros aquí en nuestra institución, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, es el algoritmo que él dijo de la Asociación Americana de Colon y Recto. La experiencia que tenemos con toxina botulínica es bastante amplia y con unos resultados muy halagadores, y pensamos que la esfinterotomía lateral sin duda alguna es el estándar de oro por los resultados que tenemos, pero sabemos también que tiene pues un porcentaje de incontinencia desafortunadamente irreversible. Mil gracias. Gracias, doctor Londoño, su participación. La doctora Benicia Pérez del Civil levantó la mano. Doctora Benicia, un comentario. Tienes que habilitar tu micrófono. Ahí está. Sí. No, muchas gracias por la invitación simplemente y nada más. Bueno, excelente, doctora Benicia. Doctor Muñoz, si me permite preguntarle al doctor Londoño cómo utilizar la toxina botulínica, la dosis, porque veo que tiene un buen resultado él en sus pacientes, la dosis y el lugar de colocación. Gracias, Peter, por tu pregunta. Nosotros realmente lo hacemos inyectamos en los 4 cuadrantes e inyectamos un refuerzo tanto en la posición 12 como en la posición 6. Usualmente no pasamos de 50 a 60 unidades internacionales. Yo personalmente no paso de 50. Hay algunos estudios de publicación española y de otros sitios donde definitivamente hablaban de la posibilidad de incontinencia, así sea reversible, por encima de 60 unidades. Otros dicen que 100 unidades, pero yo soy muy cauto en esto. Quitamos si hay una papila satélite y además, digamos, quitamos si hay bordes levantados y hacemos curetaje de la fisura. Eso es lo que hacemos nosotros. No utilizamos ultrasonido como guía. Utilizamos principalmente pues una marcación, digámoslo así, digital del espacio interesfintérico. También hay algunos estudios en los cuales no se ha podido demostrar que el sitio sea la clave del éxito, pero la efectividad que tenemos nosotros, teniendo en cuenta los comentarios de Gunther, es que la curación para nosotros es mucho más que el paciente no tenga absolutamente ningún síntoma, curación clínica. Algunos de ellos quedan con algo de, digámoslo así, de una lesión superficial que no les produce absolutamente nada de dolor, y en esos pacientes simplemente hacemos seguimiento. Gracias. ¿Lo coloca en el espacio interesfinteriano o en el esfínter? No, interesfinteriano. Perfecto. Gracias. Yo creo que cualquier método que utilicemos que sea reversible desde el punto de vista de la incontinencia que puede tener el paciente va a ser útil y va a servir siempre por el hecho de ser reversible, de poder utilizar varias veces, y la experiencia ahí en cada grupo, por supuesto, va a ser muy variable. Nosotros no utilizamos la toxina mucho, más bien somos partidarios del fedipino en crema, y cuando eso fracasa le hacemos la esfinterotomía. Estábamos justamente haciendo un trabajo de hacer esfinterotomía en la cual nosotros hacíamos la esfinterotomía, le decíamos en qué porcentaje hipotéticamente habíamos cortado el esfínter, y la doctora Sanguinetti, que es la que se dedica a endosonografía, hacía la endosonografía posteriormente. Por supuesto no sabemos los resultados porque la idea es que no lo sepamos, si efectivamente cortamos el esfínter y qué porcentaje, pero lamentablemente llegó la pandemia y el trabajo se nos quedó ahí a mitad de camino.
Quería solo saludar al doctor Maciel, un honor y un orgullo tenerlo acá, doctor. Usted sabe que yo a usted lo estimo muchísimo y espero que esto pase pronto para poder visitar México y que usted me invite solo a pasear. Que así sea, Gunther. El doctor, tenemos otro referente de la coloproctología latinoamericana, el doctor Jorge Latif está levantando la mano, quiere hacer algún comentario. Le agradecemos sus comentarios previos en el chat, doctor Latif. Ahí puede hablar. Hay que habilitarlo. Doctor Latif, le escuchamos su comentario y Está habilitado. le agradecemos su comentario en el chat. Tiene que abrir el micrófono el doctor Latif. Él está ya habilitado. Ahora sí. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias primero por permitirme participar y muchas felicidades a los residentes por las presentaciones de 3 trabajos. Son 3 trabajos bastante difíciles de encuadrar en el tratamiento de la fisura anal crónica, porque son tratamientos alternativos de los cuales en la parte en Latinoamérica no hay mucha experiencia más allá del tema de la toxina botulínica y alguna experiencia con las dilataciones neumáticas. Ahora bien, esto es un trabajo de revista y de residentes, y lo que me parece que nosotros, los jefes de los servicios, los referentes que acaban de hablar, los comentadores, nuestra responsabilidad pasa por entender y hacerles entender a ellos y enseñarles que la mayoría de estos casos, estas fisuras anales crónicas, cuando nos vienen a nosotros, ya vienen de algún tratamiento previo. Generalmente son en pacientes que son jóvenes, que no tienen factores de riesgo, y en eso no hay ningún trabajo en el mundo que demuestre que ninguno de los tratamientos alternativos tiene mejores resultados que la esfinterotomía lateral interna, en cuanto a curación y en cuanto a recaída. Porque ese es el problema de las 3 cosas que hoy se presentaron. En Argentina hay alguna experiencia con toxina botulínica, casi nada con dilatación neumática y ninguna con plasma que yo conozca, y creo que en Latinoamérica tampoco. Pero nosotros creemos, yo personalmente creo que el residente y el especialista, por eso uno dice, el especialista ante estos casos va a elegir la esfinterotomía lateral interna, porque sabe hacerla, porque tiene las complicaciones que habitualmente tiene que tener, el 5% de incontinencia a gases al año prácticamente desaparece, y la verdad que cortar el esfínter, mientras yo lo corte de la línea pectínea para abajo, el paciente no va a tener ningún problema si no tiene edad avanzada, diabetes u otra situación, u otra cirugía previa que haga que cambie a esta cosa. A mí me parece que lo que nosotros, los jefes de servicio, los que tenemos más experiencia tenemos que hacer, es decirle a nuestros residentes, todos estos trabajos que se presentaron hoy tienen algunas fallas metodológicas muy importantes. Ver los resultados, como el primer trabajo que se presentó, por la desaparición del dolor, con una escala en la lógica del dolor en los resultados, es bastante cuestionable. Porque donde hay dolor, el dolor no es objetivo, para nada, para evaluar ninguna cosa. Lo que a un paciente le duele de una forma, le duele de otro, o una menor escala a otro. Por lo cual, yo pienso que nosotros tenemos que hacer, como el doctor Maciel, como todas estas cosas, nosotros ir buscando alternativas, pero nuestros residentes tienen que tener claro que ninguno de estos procedimientos de los que se mostraron hoy y otros tienen mejores resultados que una esfinterotomía correctamente realizada. En manos experimentadas tiene unos resultados fantásticos, más de un 95% de curación, con un menos del 7% de recaída. La verdad que no hay ninguna cosa que eso sea mejor. Y me parece que estas reuniones son tan buenas para esto, pero para que nosotros le digamos a los muchachos, bueno, este es el camino del especialista. Esa es mi opinión. Muchas gracias por haberme permitido que la diera. Gracias, doctor Latif, por sus acertados comentarios.
Mientras el profesor Maciel levantó la mano, mientras el profesor nos da su comentario, vamos a leer una pregunta que quedó todavía en el chat. Profesor Maciel, te escuchamos. Contestando la pregunta de Peter, creo que el plasma rico en plaquetas iría después del tratamiento conservador. O sea, ya que tratamos de todo esto, y puede ser en lugar de la nitroglicerina o el diltiazem o cualquiera de ellos. Lo que suena muy bonito de esto es que todo lo que necesitas lo puedes tener perfectamente en tu consultorio. Si al paciente acepta, lo único que le hacen es le sacan 10 centímetros cúbicos de sangre, lo ponen en la centrífuga y después de 10 minutos está listo el plasma rico en plaquetas, ¿bien? Y se lo inyectas. No necesita, y esto a mí me llamó mucho la atención, hacen la inyección directa con una aguja de insulina, una 26 o más delgada. Entonces no ponen anestésico local. Y esto definitivamente es más barato que cualquiera de las cremas tópicas que se ponen. Entonces, mi impresión, o sea, es que sí es un tratamiento nuevo, novedoso, y que probablemente le tenemos que poner el ojo y, pues si alguien se interesa en esto, poder hacer un seguimiento y ver si los resultados que tenemos en nuestra población semejan a los que tienen ellos. Yo también quiero hacer una pequeña observación, estando de acuerdo en que creo que la esfenterotomía lateral interna es el tratamiento que ha brindado mejor resultado. Sin embargo, todas estas herramientas alternativas que existen van a ser siempre útiles, primero, para aquellos que no tengan la experiencia adecuada para hacer una esfenterotomía, y segundo, en aquellos pacientes que no se quieren operar o pacientes que tienen algún factor de riesgo que uno sabe que se está jugando, ¿no es cierto?, un porcentaje mayor de incontinencia. Todos los químicos que se puedan usar, incluido ¿no es cierto?, que me llamó también mucho la atención por lo económico que es y por lo simple que es de hacer, también es un arma más y una herramienta más que los residentes tienen que conocer, aparte de la cirugía, que sin lugar a dudas debe conocerla y deben saberla hacer. Eso. Perfecto, profesor Gunter. Hay una pregunta del doctor Rogelio Morales, desde Ecuador. Al doctor Londoño, por favor, ¿cuántas veces o cuántas sesiones intentan con la toxina antes de ir a cirugía? Doctor Londoño, si nos pudiera aclarar esto. Sí, mil gracias, un saludo especial a Rogelio. Nosotros hacemos 2 sesiones, es decir, la primera hace residido el paciente, le damos el chance de una segunda. Ya después de una segunda pensamos que definitivamente el paciente requiere una esfinterotomía lateral. Nosotros la esfinterotomía lateral la hacemos bajo visión directa y normalmente somos muy conservadores en el corte. Tratamos de hacer una técnica lo más depurada, viendo realmente con una incisión muy pequeña lateral el espacio interesfintérico, exponemos el esfínter interno y hacemos un corte que en general no pasa de 5 a 7 milímetros. Gracias, doctor Londoño. No estoy viendo que hayan nuevas preguntas. Podemos ir dándole un cierre a este club de revistas. Muñoz, ¿puedo hacer una pregunta chiquita? Sí, claro. El tema, si todos convenimos que la esfinterotomía es el mejor tratamiento y que la fisiopatología de la fisura pasa por la hipertonía esfinteriana como dato excluyente, ¿cómo actúa el plasma en lograr bajar las presiones de reposo en el canal anal? En el caso del doctor Latif, gracias por su pregunta. En el caso del plasma rico en plaqueta, lo que se busca es favorecer la cicatrización de la fisura anal. Eso es lo que haría el plasma rico en plaqueta. No está bajando las presiones del esfínter. Simplemente se coloca en la fisura que no ha cicatrizado y que eso nos va a ayudar a que la fisura cicatrice.
Ese sería el efecto del plasma rico en plaquetas en ese caso. Ok, Peter, pero si el paciente tiene hipertonía, a ver, de mi experiencia, más del 90% de mis pacientes con fisuras anales crónicas tienen hipertonía del esfínter anal. Con lo cual, ahí empieza todo el círculo vicioso, disquemia, infección y todo este asunto. Si yo no le trato la causa primaria, ¿cómo hacemos nosotros para que ese paciente deje de tener dolor, ¿sí? Y cicatrice después? Porque finalmente, como decía el doctor Bossig muy bien, la cicatrización no nos importa mucho a nosotros finalmente. Hay muchos pacientes que están sin dolor y quedan con una fisura y no nos preocupa demasiado. Entonces yo digo, estamos aplicando algo que basa todo en la regeneración, como los traumatólogos en una articulación, en un lugar donde la fisiopatología pasa por otro lado. Sí, aquí el plasma rico en plaquetas es complementario a los tratamientos que usted decida hacer en sus pacientes. Una crema, una esfinterotomía. Es Ahora sí. complementario. Usted hace el tratamiento y pone el plasma para que la fisura, que en ocasiones no cicatriza o cicatriza muy lentamente, el plasma le va a ayudar a que esa fisura cicatrice más rápidamente. Pero es complementario a otro procedimiento que usted ha utilizado. Solo para hacer una orientación más a los residentes, cuando vean un paciente, el diagnóstico de la fisura anal es un diagnóstico que hace por inspección. Cuando ustedes vean un paciente que tiene una fisura anal, no le hagan el tacto en la primera consulta o en la primera evaluación, porque ese paciente no va a volver nunca más a verlo. Así que no intenten hacer un tacto. El tacto déjenlo reservado para la segunda evaluación, cuando ya han dejado un tratamiento. ¿Puedo Profesor Maciel. comentar? Acerca de lo que dice Jorge Latif, bueno, en el estudio que presentó la doctora Benicia, se tenían las dos ramas estaban utilizando la nitroglicerina. Sin embargo, la cantidad de dolor que se presentaba en la rama del plasma rico en plaquetas era definitivamente mucho mejor. Entonces, no sé por qué, no puedo explicar el mecanismo, bien, creo que ni ellos mismos lo podían explicar, pero definitivamente el dolor que tenían los pacientes a los cuales se les había aplicado el plasma rico en plaquetas era mucho menor que a los que estaban utilizando solamente la nitroglicerina. Entonces, creo que ahí tiene que haber algo más que va a salir en un futuro acerca de la fisiopatología, pero era evidente que en la rama que se utilizaba el plasma rico en plaquetas, el dolor era mucho menor que en los que utilizaban solamente nitroglicerina. Por ahí, doctor Maciel, bueno, Sí. primero un gran saludo desde Argentina, hace mucho tiempo que no nos Gracias, vemos. Jorge. Perdone a nuestro presidente por sus exabruptos. Con respecto a esto, fuera después de este pedido de disculpas, factiblemente puede ser que al mejorar la regeneración también va a producir vasos de neoformación y por ahí mejore la circulación, disminuya la infección a pesar de no trabajar sobre nada de la hipertonía, que sí lo trabaja los otros medicamentos que uno hace. Por ahí pase por ese lado y localmente, al disminuir la infección, mejorar la circulación, puede ser que esa fisura, eso pueda disminuir el dolor. El problema de esto es que cuando uno hace trabajos muy grandes, cuando uno pone el dolor como tratamiento, como resultado, es muy difícil esa evaluación, porque es muy difícil. Pero quizás por ahí sea por eso, a lo mejor, ¿no? Veremos más adelante. Bueno, por eso en ese trabajo que presentó la doctora Pérez, que ella puso como conclusión que el plasma rico en plaquetas era superior a la nifedipina, no estoy muy de acuerdo con eso. Yo no me atrevería a colocarlo en este momento, porque ahorita si vamos a utilizar ese plasma rico en plaquetas, tiene que ser algo complementario a otro procedimiento. Es decir,
algún procedimiento que nos mejore la contractura esfinteriana y otro procedimiento como es el plasma rico en plaqueta o el que usted quiere utilizar para mejorar la cicatrización. Eso es la visión que yo le daría en este momento. Podemos hacer algún trabajo multicéntrico, nos podemos poner de acuerdo y comenzamos a utilizar el plasma entre todos y vemos los resultados. Dani, Ok, gracias para por su hablar es comentario, que doctor yo no puedo levantar la mano. No tengo Bueno, cómo doctora levantar la Ingrid, mano. le permitimos por esta vez. ¿Algún Sí. comentario? Saben que cuando uno hace manometría, y yo he tenido la oportunidad de hacerle manometrías a pacientes con fisura anal, una vez iniciado el tratamiento, uno ve que las presiones de reposo del canal anal, si bien lo normal, la presión normal de reposo del canal anal es 40 a 70, en estos pacientes que tienen hipertonía, la variación de su aumento de presión varía desde valores que van de lo normal hasta valores que van por encima de 200. O sea, miren la amplia gama de aumento de presión que puede tener un paciente. Entonces, quizás muchos de estos, pues simplemente, acuérdense que existe un círculo vicioso que tú no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué hubo primero? La herida en un paciente estreñido en el cual se provocó la fisura porque pasó una materia fecal extremadamente fuerte y eso produjo dolor, puso contracción, o un paciente con un aumento de presión que una vez que fue a evacuar se produjo la herida. O sea, tú no sabes por dónde empezó el camino en ese fulano círculo vicioso. Entonces, hay pacientes que pueden tener mayor o menor grado de hipertonía, en unos pueden funcionar algún elemento mucho más que otros. Es muy difícil a la hora de uno ver este tipo de trabajo porque no todos son iguales, pues existe ese problema y el comentario es a raíz de lo que dijo el doctor Latif. Yo no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta, pero sí quería contestar. Es obvio que el residente debe saber cuál es el mejor tratamiento y es nuestra responsabilidad hacérselo ver, y creo que ellos lo demostraron porque en la introducción de sus exposiciones todos hablaron de que la esfinterotomía lateral interna era el gol estándar. Lo dijeron, creo que los tres. Tuve problemas con el último, que se me perdí la señal, pero por lo menos los dos primeros lo comentaron. A mí particularmente me parecieron extraños y hasta descabellados los artículos, y por eso pues creo que eran bastante interesantes saber de cosas que se hacen, a pesar de que uno debe saber cuál es el camino y es nuestro deber, y nuevamente lo digo como lo comentó el doctor Latif, pues encaminar a los residentes y decir qué debemos hacer. Bueno, nada, Dani, y ustedes para que cierren. Ingrid, ok. Tenemos un último comentario de Lair Oropesa en el lugar de las preguntas y respuestas. Y bueno, un comentario que si lo pueden leer, pero estamos en tiempo y realmente somos esclavos del tiempo. Lo desarrollamos bastante bien, creo. Todos aportaron y es un tema que parece, como dije al comienzo, un tema ya sabido, ya asentado, pero tiene sus zonas de desarrollo y de investigación, evidentemente. Queda de maduro que la esfinterotomía lateral interna es el gold estándar todavía y el resto se compara con ella. Un agradecimiento especial a los residentes de coloproctología que hicieron el esfuerzo de presentar correctamente los artículos, y un agradecimiento más que especial a nuestros panelistas, al profesor Gunther, al profesor Peter Papp, y por supuesto a todos los que participaron con sus aportes. Y bueno, entonces vamos por buen camino, y un agradecimiento especial a la doctora Ingrid, que sin ella esto no iba a ser posible. Profesora Ingrid, si puede dar el cierre. No sé si Eduardo quiere. Bueno, igual les agradezco a todos, sobre todo a los residentes. Gracias por el esfuerzo
que hicieron y de verdad de muy buena actitud para presentar pese a cualquier tipo de inconvenientes. Un comentario final que lo dijo Peter, uno tiene que tener cuidado ciertamente con el tipo de revista en donde se publican, la metodología que se tiene, y esa yo pienso que es una de las cosas importantes de esto. Nosotros debemos enseñarle a los residentes para que ellos puedan cuestionar y saber qué se va a leer después. Hay cosas importantes, hay revistas importantes, no ciertamente en todas las revistas importantes y de impacto, todo lo que se publica es excelente, también tienen sus errores. Entonces nosotros yo creo que tenemos que buscarlo y los profesores, los invitados, pues ir mostrándole, porque son los que tienen la experiencia para que el residente vaya aprendiendo a dilucidar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en cada una de estas actividades. Agradezco nuevamente a todos, a los residentes, a Gunther, a Peter, a Muñoz, por supuesto, a Daniel por la moderación y a todos los profesores que están detrás de los residentes, el doctor Maciel, José Víctor, se me perdió alguien, Eduardo Londoño. Y bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo segundo jueves del siguiente mes. Agradecido. Feliz noche para todos. Hasta luego. Igualmente, hasta luego a todos. Muchas gracias. 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 Gracias por dejarme participar. Muchas gracias.